Un saludo para todos nuevamente. Vamos a continuar con el curso de programación y en este punto el tema con el que estábamos tratando la última lección eran los hilos en Java. Hablamos sobre los hilos mediante herencia, hablamos sobre los hilos mediante la implementación de objetos y en este momento vamos a hacer una dinámica o un ejercicio un poco más gráfico y aprovechando el uso de un hilo que se llama timer, que él a su vez se encarga de controlar el tiempo de ejecución de los ciclos en el procesamiento. En este momento vamos a buscar emular, obviamente la imagen que les pongo acá es un poco más de ejemplo nada más, pero lo que vamos a buscar es cómo hacer que el código gráfico se ejecute de una manera automática en un intervalo de tiempo que me va a permitir a mí emular una secuencia similar a cómo se van colocando las luciérnagas en algún lugar o se van presentando en la noche. Entonces, sin más preámbulo, vamos a trabajarlo. Ok, estamos acá y vamos a hacer un proyecto nuevo que le vamos a colocar de nombre luciérnagas. Ok, una vez que realizamos esto, vamos a trabajar la misma forma en la que la hemos venido realizando durante el curso de programación orientada a objetos, que lo que vamos a hacer es primero desarrollar a pura lógica el objeto que vamos a trabajar, que se va a ir adaptando a las diferentes necesidades que vamos teniendo sin pensar en nada gráfico. Posteriormente vamos a adaptar la gráfica a esta necesidad, pero la gráfica exclusivamente se va a encargar de repintar lo que haga el objeto. Claro está que nos vamos orientando hacia una división, podríamos hablar de una división similar a la del desarrollo web entre el backend y el frontend, pero no realmente es lo mismo. En este caso sí vamos a desarrollar una lógica por detrás que se va a encargar de todas las funcionalidades y la interfaz gráfica se va a dedicar exclusivamente a pintar la apariencia de este objeto. Vamos a arrancar. En este caso el código me generó el main de la clase por defecto. Yo lo voy a dejar ahí para ir haciendo ciertas pruebas de lo que voy a ir construyendo. En este caso vamos a hablar de variables de almacenamiento dinámico. Como ya hemos usado en las anteriores lecciones los arrays, vamos a utilizar en esta ocasión una matriz. ¿Por qué una matriz? Porque en este caso vamos a identificar claramente cuál es el tamaño que va a tener mi lienzo para trabajar. Entonces yo lo voy a definir que quiero que mi matriz sea 10 por 10, 20 por 20, etcétera, y sin ningún problema él va a adaptar las dimensiones de la matriz a lo que yo quiero realizar. Entonces desde ese aspecto no tengo problemas en usar un array, incluso es un poco más conveniente el manejo con las matrices. Ok, entonces vamos a crear una variable de tipo matriz, de tipo entero, que va a funcionar como una matriz. A esta le vamos a poner noche. Y en este momento lo que va a hacer noche simplemente va a ser una matriz de 2 dimensiones en la que yo voy a reflejar la noche. Voy a pensar que mediante puros ceros voy a construir todo un lienzo oscuro y cada vez que yo voy colocando un 1 va a ir siendo una luciérnaga que se va pintando en el lienzo que representa la noche. Por otra parte voy a crear un par de variables que me va a definir las filas y me va a definir las columnas, muy importantes también incluso a la hora de pasarse al código de la interfaz gráfica. En este momento voy a insertar el constructor y le voy a decir que me reciba las variables de fila, columna, y con esto vamos a crear el objeto de la clase, donde le vamos a decir, para no perder el formato, this.noche es igual a new int filas y columnas. ¿Okay? En este caso estamos creando arriba la matriz en la línea número 14 y en la línea número 21 estamos dándole dimensiones, en la línea número 14 estamos declarando la variable de la matriz
Y en la línea número 21 estamos creando el objeto del tipo matriz de enteros con las dimensiones que establezcamos mediante las variables filas y columnas. Ok, posteriormente, igual, aprovechando la asistencia de NetBeans, vamos a crear los setter y los getter de todas las variables para obtenerlas y manipularlas. Y finalmente vamos a desarrollarle un toString. ¿Por qué un toString? Porque es muy importante para nosotros tener a mano lo que yo voy agregando a esa matriz y poder manejarlo de una manera muchísimo más sencilla. Ok, entonces en este momento voy a crear mi toString y le voy a decir public. Voy a hacerlo de forma que voy a llamarle imprimir. No voy a hacer un toString como tal, porque como siempre me gusta directamente tirar los resultados a la consola, porque no es algo que yo voy a dejar para que se ejecute en ver el código. Incluso en este momento que le vamos a poner interfaz gráfica, no voy a requerir estas características. Entonces vamos a mandar imprimir inmediatamente los ciclos. Vamos a agregar el primer ciclo, que va a correr hasta las filas, y vamos a agregar el segundo ciclo, que va a correr hasta las columnas. ¿Okay? Estos son dos simples ciclos que me forman el recorrido de esa matriz. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir imprimiendo las posiciones de esa matriz. Entonces le voy a decir que me imprima noche, sub i, sub j, y para efectos de que me salga un poco más ordenado cada uno, una figurita más agradable a la vista, le voy a agregar un corchete de este lado y un corchete del otro lado. Ok, una vez que ya tengo esto, simplemente para que me dé el efecto de una matriz, luego de hacer esta impresión interna, le voy a meter un salto de línea para que funcione. Okay. Al de adentro le quitamos el salto de línea para que se siga imprimiendo hacia la derecha, y cada vez que termine el ciclo interno le metemos un salto de línea con print line para que haga el siguiente recorrido. Vamos a darle un poco de cuerpo a esto. Vamos a correrlo, vamos a crear el objeto. Noche n es igual a new noche, y en este caso, perdón, noche no, esa es la variable, es luciérnagas, que es en el objeto, es igual a new luciérnagas, perdón que me está fallando la salida, y le vamos a decir que vamos a crearla de 10 por 10. Ok, finalmente, en el momento, recuerden que cuando yo creo un objeto variable de tipo entero, lo que estoy haciendo es colocar todas sus posiciones en 0 en este momento. Entonces, si yo le digo al l.imprimir, recuerden que el toString ya tiene, bueno, el toString no, al imprimir ya tiene el system.out.println. Si yo corro esto, me debería de salir ya inmediatamente. Ups, salió. Ok, vamos a ver qué pasó. Filas, columnas, agregamos. Ok, vamos a hacer una pequeña prueba. Pareciera que hay unos cambios ligeros. Vamos a agregarle a esto un 0 internamente. Disculpen si estoy equivocándome, pero vamos a hacer una pequeñita corrida. Ok, muchachos, estoy regresando de una pausa porque se me complicó el error que estaba teniendo. Entonces pausé y definitivamente estaba teniendo un error con todas las rutas dentro de NetBeans. Incluso tuve que eliminar el proyecto, cambiarle el nombre y volverlo a agregar.
probablemente le estaba teniendo algún error en las rutas de compilación o en las rutas de corrida, porque tenía ya un proyecto similar a este. Pero bueno, volviendo, en este momento estoy corriendo ahora sí el código. Le hice un cambio nada más, le borré, ya no se llama Luciérnagas la clase, sino se llama Luciérnaga, pero está exactamente igual a como vamos. Simplemente solucioné un problema que era ajeno al código y ajeno a la lógica de programación, simplemente era una configuración en NetBeans. Ok, en este momento corro el código y ven que tengo, imagínense que la noche son muchos píxeles y que cada uno de estos píxeles corresponde a una parte de la oscuridad. Entonces eso es lo que vamos a replicar. En este momento todos los ceros equivalen a un píxel negro, que al fin y al cabo muchas de las imágenes se construyen así, por debajo son matrices de números, y cada una de estas es un píxel negro que va a equivaler a un 0, y cada vez que pintemos un 1 ahí va a ser una luciérnaga. ¿En qué forma vamos a pintar las luciérnagas? Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente generar un par de números aleatorios que se coloquen en alguna posición de la matriz. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, simplemente con el método random que ya conocemos, donde vamos a usar un método que me genere un número aleatorio. ¿Okay? ¿Por qué lo vamos a construir como un método y no simplemente como una línea de código? Porque realmente voy a ocupar dos números aleatorios, uno para el eje Y y otro para el eje X. Entonces en este momento le voy a decir a el mat.random hasta filas, y pensando en que filas y columnas normalmente va a ser el mismo número. Como el random me devuelve un double, le hacemos el cast a entero y ya tenemos un random. Ahora, posteriormente a esto, vamos a hacer una funcionalidad que se va a llamar agregar luciérnaga. Public void, la vamos a llamar agregar luciérnaga. Y en agregar luciérnaga le vamos a colocar dentro, en una posición random, un 1. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente le vamos a decir que la noche, en su eje X, le vamos a agregar un aleatorio, y en su eje Y le vamos a agregar otro aleatorio, y en esas dos posiciones aleatorias le vamos a decir que va a tener un 1. Ordenamos el código, nunca pierdan la perspectiva de ordenar el código. Ya tenemos esto por acá. ¿Y cómo nos damos cuenta si esto funciona? Pues simplemente nos vamos al main y antes de que corra le vamos a decir lu punto agregar luciérnaga. Corremos y vamos a ver que vean que acá en la posición 01 quedó la primera luciérnaga. Obviamente en esta característica me van a quedar un montón. Por ejemplo, agregamos 3 aleatorias. Vamos a ver que tenemos una por acá, otra por acá y otra por acá. Casualmente puede ser que me las genere todas en un mismo lugar, pero eso es irrelevante en este momento. Ya con esto prácticamente tenemos nuestra lógica de la noche y las luciérnagas a nivel de objeto lógico. ¿Qué nos queda por ahora? Simplemente nos queda adaptarnos a un objeto gráfico que trabaje con base a esta matriz de píxeles, de puntitos de noche, y que cada uno de estos unos vaya a funcionar como una luciérnaga en la noche, donde se van a ir agregando poco a poco en una posición random de la matriz. Ahora vamos entonces a crear nuestra noche o nuestra GUI de noche. Vamos a utilizar un JFrameForm y a este panel le vamos a llamar, vamos a ponerle oscuridad. Y en oscuridad vamos a hacer cosas muy simples. ¿Okay? Número 1, aprovechando la paleta. Recuerden que una de las estructuras que estamos utilizando en este curso en lo que corresponde a interfaces gráficas es utilizar la paleta, pero también tener todas las características de modificación del código para poder tener los beneficios de ambas partes y minimizar las desventajas de ambas partes. Desventajas del código digitado, pues que es muy tedioso, muy largo
y muy complicado las referencias de ubicación en un panel. Ventajas, pues que es muchísimo más fácil de manipular y me permite el dinamismo. En el caso de la paleta, una de las desventajas es lo estático que me genera a mí las interfaces gráficas. Una de las ventajas que me permite un desarrollo rápido. Entonces, en esta lógica de combinaciones, vamos a trabajar esto. Primero vamos a agregar un panel. Y este panel es quien va a recibir todas las lucecitas que vamos a ir colocando. ¿Okay? Pero antes de hacerlo, vamos a irnos al código. Y en el código le vamos a crear una variable de luciérnaga. Ok, oscuridad. Sí, escribí en la clase. Ok, entonces vamos a hacer una luciérnaga. Otra vez, vamos a ponerle como en la corrida de allá. Esto no importa, no es relevante. Y vamos a crear la variable. Ok. Y en el constructor la vamos a inicializar. Lu es igual a new luciérnaga. Y aquí entramos en un detalle que no vamos a ahondar más. Yo perfectamente puedo construir un par de campos en la interfaz gráfica que me reciban las filas y las columnas y que después de ahí desarrollen la matriz, pero no es tanto el punto importante de esta lección. Así que de momento le vamos a meter un tamaño estático de 20 por 20. Con la claridad de que esto en algún momento lo podemos volver dinámico y recibirlo desde la interfaz gráfica. Una vez que yo hago esto, guardo el código porque a veces pasa que los componentes gráficos no leen lo que acabamos de escribir y vamos a ir a adaptar nuestro diseño. Y aquí empezamos con las combinaciones paleta, código digitado, paleta, código digitado. A este panel le voy a agregar un grid layout, que es el que estuvimos trabajando la lección anterior. Una vez que le agregamos ese grid layout, voy a ir, que no veo mi navigator, no importa, no lo ocupo, pero Windows, aquí está, bueno, listo, ya lo tengo acá, el navigator y aquí, y le agregamos el grid layout. Ahora el grid layout, recuerden que una de las características era agregarle las filas y las columnas que va a tener, pero curiosamente estamos teniendo un objeto gráfico de matriz donde ya tenemos nuestras filas y las columnas. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a editar las propiedades de este objeto gráfico. Lo primero que vamos a hacer es decirle que nos vamos a las propiedades y en las propiedades le aparece un columnas y un filas. En horizontal gap y vertical gap, recuerden que era la división que había entre cada componente. Entonces, como esto es una noche, yo no quiero que exista una división entre los componentes. Quiero que esos componentes me queden completamente pegados para que hagan un efecto de oscuridad completa. En las filas, aquí vamos a editar el código. Nos vamos a los tres puntitos, filas, y le vamos a decir que vamos a personalizar el código. Y en personalizar el código, ahí él está esperando un parámetro de cuántas filas vamos a tener. Ven que aquí estamos editando ya las propiedades. En este caso le vamos a decir que las filas van a venir de lu.getFilas. Y aquí nos sirven los set y los get que hicimos. Número 1. Y luego en columnas le vamos a decir que lo vamos a agregar de lu.getColumnas. Ok, close, y ya tenemos configurado este objeto para que empiece a recibir las cosas. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Vamos a realizar la funcionalidad de crear esta noche. Vamos a crear la oscuridad para agregársela a la interfaz gráfica. ¿Por qué no lo hacemos desde acá? Porque vamos a agregar muchas etiquetas. Al fin y al cabo, el efecto de las luciérnagas lo vamos a lograr con puras etiquetas. Entonces, esto que vamos a hacer acá, vamos a hacerlo a punta de código. Por eso es muy importante manejar esta combinación. Le vamos a decir public void crear oscuridad. Y en crear oscuridad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adaptar nuestra interfaz gráfica, vamos a hacer un recorrido del objeto lógico para pegarlo al objeto gráfico. ¿Ok? Entonces yo voy a recorrer mi objeto,
desde las filas. Recuerden que eso está en lu.getFilas. Y luego voy a recorrer mi objeto lu, pero con getColumnas. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer acá internamente? Bueno, aquí es algo muy importante. Aquí voy a ir creando, las etiquetas que voy a ir agregando. Entonces, hay algo muy importante. Para yo poder ponerle un color negro a las etiquetas, tengo un pequeño problema. Yo tengo que darle una característica de opacidad a la etiqueta, al label. Entonces, por eso yo necesito crear mi J label. Vamos a ponerle aquí label, mi etiqueta es igual a new J label. Okay. Vamos a hacerle acá y listo. Okay. Claramente me está pidiendo el import a Swing porque yo voy a estar editando ahora el código de interfaz gráfica. Una vez que hago esto, le voy a decir a la etiqueta que tenga la capacidad de ser opaca. ¿Okay? Entonces le voy a decir a el set opaco, y en el set opaco me va a permitir mediante el parámetro true que me identifique la transparencia de la etiqueta y me permite agregarle color. Ahora, dijimos que cada vez que encontrábamos un 0 íbamos a pintar la noche de negro, una etiqueta, y en el momento en que encontremos un 1 vamos a pintar un amarillo, que va a ser la luciérnaga. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer esto, un if, donde le vamos a decir si el objeto punto get noche, que es lo que me devuelve es una matriz, y veanlo aquí en este punto, get noche me está devolviendo una matriz de tipo entero. A esa matriz le voy a decir que me obtenga la fila I y la fila J y me pregunte si es igual a un 0. Si es igual a un 0, pues entonces voy a utilizar la propiedad que me permite colocarle el color negro a la etiqueta. ¿Cuál es esa propiedad? Label.setBackground, y en el color le vamos a decir color black. Ok, listo por acá. Y si no, evidentemente si no es 0 va a ser un 1. Entonces si no, le vamos a decir label.setBackground color.yellow. Ok, y con esto vamos a tener nuestra etiqueta pintada. ¿Qué es lo último que nos falta? Nada más, pues agarrar esta etiqueta y una vez que la pintamos se la vamos a agregar a nuestro panel jpanel1, que es el único panel que agregamos, .add, y a este le vamos a agregar esa etiqueta. ¿Okay? Se van a crear todas las etiquetas de acuerdo al tamaño de nuestra matriz lógica. ¿Okay? Esto es algo muy importante porque podemos trabajar de manera independiente cada uno de los problemas que vamos teniendo que resolver. Ahora, ¿por qué todas las etiquetas se pueden llamar label? Porque a nivel de código cada una se está creando nuevamente. Entonces todas se van creando nuevamente y van quedando almacenadas en una matriz. Por eso lo podemos hacer. Bueno, realmente no es en una matriz, es en un panel, en un JPanel. ¿Qué queremos hacer? Yo me quiero dar cuenta si esto que está acá está funcionando. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente le tengo que decir que me cree la oscuridad después de que haga el init components. ¿Okay? Esto lo vimos en la lección pasada y hablamos de esto. Y tienen que tener mucho cuidado con este error clásico que es hablarle a los componentes gráficos antes de init components. Recuerden que init components es el que me crea todos los elementos gráficos que va a tener nuestra interfaz agregada mediante la paleta o el asistente. Ok, vamos a ver si esto funciona. Lo corremos e inmediatamente ya tenemos nuestra noche. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo me quiero dar cuenta que esto está funcionando? Pues voy a agregarle una luciérnaga a mi objeto y después de eso
tengo que verla pintada. Entonces le voy a decir aquí, esto lo voy a colocar aquí solo para hacer una pequeña prueba. L punto, agregar luciérnaga, y lo voy a correr. Y vamos a ver cómo vamos a tener un pequeño punto amarillo en cualquier lugar. Ok, vamos a agregar 2. Ok, y apenas está esto, listo, funciona. Ok, entonces con esto simplemente estoy revisando que me está funcionando. Ahora, ¿qué es lo último que me falta hacer? Pues vamos a hacer la integración con el hilo timer. ¿Okay? El hilo timer es el que me va a permitir a mí poder refrescar esta impresión y que me permita a mí volver a pintar la interfaz gráfica. Ok, vamos a crearlo. Debajo de esto vamos a decir private timer, que es un hilo específico, hilo. ¿Okay? Me pide que haga el import a su paquete, lo hacemos. Y una vez que hacemos esto, lo siguiente es crear la funcionalidad que me va a permitir a mí enciclar esto. No le vamos a poner hilo. Bueno, sí, dejémoslo así. Ok, ahora, luego de crear la oscuridad, yo voy a hacer una funcionalidad que me va a permitir a mí agregar esta característica de etiqueta. Ok, entonces vamos a crear nuestro método que va a controlar el tiempo en el que se va a ir refrescando cada vez la interfaz gráfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a decirle public, hacer el método public void, vamos a ponerle control, por poner algún nombre. Y en control lo que yo necesito realizar es crear bajo la modalidad del hilo por objeto el constructor de nuestro hilo timer. ¿Ok? Entonces el hilo es igual a new timer. Y aquí hay una característica muy interesante. ¿Qué es lo que pasa con el hilo timer? Que el hilo timer viene hecho para funcionar con una cantidad de milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a repetir una función de una función determinada cada milisegundo que yo coloque ahí. Esto en la anterior lección, donde veíamos con el hilo Renable, yo tenía que enciclar internamente toda la estructura del hilo mediante un while true, un ciclo infinito. En este caso no lo requiero. Entonces este delay que me pide acá, le vamos a decir que va a ser de 1 segundo. 1000 milisegundos es 1 segundo. Y después en Action Listener vamos a darle cuerpo a una funcionalidad que me va a permitir a mí. Vamos a bajar esto por acá. Y aquí le vamos a decir New Action Listener. Y en ese Action Listener él me va a crear la funcionalidad de Action Performance. Esto que vieron ahí pasó de manera automatizada y lo generó el código. Yo solamente voy a limpiar ciertas características que están acá y voy a dejar el código un poco más limpio. Quieren, pausen el video y revisen bien lo que hice aquí en este momento, pero fue simplemente usar el asistente de código de NetBeans para crear esta estructura y luego simplemente la ordené. Ahora, ¿qué estoy listo hasta acá? Todo lo que yo ponga aquí se va a repetir la cantidad de milisegundos. ¿Ok? Necesito que eso lo tengan muy claro. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Número 1, cada vez que yo entre aquí voy a agregar una luciérnaga. ¿Ok? Y cada vez que yo agregue una luciérnaga voy a
volver a crear mi oscuridad. Pero en este punto, y si lo recuerdan bien de la lección anterior, donde utilizamos remove all, revalidate y repaint, vamos a crear una función para que me ayude con la parte gráfica. Entonces aquí yo le voy a crear un método public void que se va a llamar refrescar. ¿Okay? ¿Y qué va a hacer refrescar? Simplemente va a borrar todo mi panel, punto remove all, que me quite todos los componentes. Después de que los quite todos, le voy a decir que me cree la oscuridad. Luego de eso, le voy a decir que me haga un revalidate. ¿Para qué? Para que yo no tenga que estar moviendo los componentes y se me actualice la pantalla. Y vamos a ver si me permite trabajarlo solamente con revalidate sin tener que hacer el repaint. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Entonces, listo. Espero que les quede claro esta parte del método refrescar. Voy a borrar todos los componentes gráficos. Voy a volver a agregar cada puntito mediante crear oscuridad. Porque cada vez que yo llame una luciérnaga y que agregue una luciérnaga a la noche, voy a necesitar que me pinte toda la interfaz gráfica. Esto se puede hacer de otra forma. Yo puedo ir refrescando directamente cada uno de los puntos, pero quiero que lo utilicemos de esta forma en este punto del curso, ¿okay? Para trabajar más la programación orientada a objetos. ¿Qué voy a hacer acá? Simplemente voy a llamar a mi método refrescar. Ok, esto es muy importante que lo revisen y lo tengan claro. Voy otra vez explicando desde arriba. Esto ya no lo necesito. Voy a borrar las dos luciérnagas que agregué acá. Tengo mi objeto luciérnaga y mi hilo timer. En el constructor voy a crear y le voy a dar su tamaño a la luciérnaga. Luego esto es del código que genera solo y posteriormente le voy a decir pínteme la noche en esa primera salida del código. Posteriormente estoy creando un método para que esto se refresque milisegundo a milisegundo. En este caso segundo a segundo porque le tengo 1000 milisegundos. Donde lo que le voy a decir es que cada vez que él entre me agregue una luciérnaga. Eso va a hacer que mi objeto lógico cambie. Y como el objeto lógico cambia, yo quiero que se refresque mi interfaz. ¿Qué es lo que hace de refrescar? Refrescar se va y le dice quite todo lo que hay en la pantalla, vuelva a agregar la oscuridad y revalídelo. Recuerden que este era el que me evitaba yo tener que estar moviendo el gráfico. Y crear la oscuridad es el método que simplemente adapta la interfaz gráfica al objeto lógico que desarrollé. Ok, si vamos claros hasta acá, ¿qué es lo único que me falta? Póngale pausa y adivinen qué es lo único que me falta. Ok, estamos regresando. Me falta, claro, me falta llamar a control en el constructor. ¿Por qué en el constructor? Porque la idea es que este efecto de que cada lucecita se vaya agregando, la idea es que se corra inmediatamente, se genera el código. Y cuando yo corro la interfaz gráfica, ¿cómo se carga ella? Pues toda se carga en el constructor mediante init components. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si una vez que termina de leer las estructuras, yo llamo a control, él va a llamar al método que encicla la funcionalidad, bueno, no encicla, que llama al hilo timer y ese hilo timer tiene un tiempo que me permite ver la periodicidad con la que se ejecutan las funciones. Voy a correr esto y vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a ver. Nos está pintando. Vamos a hacer una pequeña revisión. Vamos a decirle agregar luciérnaga, LU, agregar luciérnaga, lo llaman control y refrescar. Vamos a ver. Creo que se debe a que me falta el repaint que mencioné. Vamos a ver. Vamos a agregarlo porque no lo está pintando. Vamos a decirle jpanel1.repaint y vamos a ver si nos funciona con esto ya. Quiero abrirme la interfaz. Ok, ahora sí. Ok, no está funcionando. Vamos a hacer una pequeña revisión a ver qué es lo que está pasando.
Vamos a ver. Tengo agregar luciérnaga, action performer, action event, refrescar. Ok. Yo espero que ustedes no hayan cometido el mismo error que yo y se den cuenta cuál fue el error que cometí. Otra vez, denle en pausa para ver cuál fue el error que cometí. Yo ya lo vi. Es una tontera, pero evidentemente, si estamos hablando de la teoría de hilos, recuerden que un hilo no arranca si no he hecho hilo.start. Entonces yo estoy haciendo que corra todo un código sin haberle dado sin haber llamado al punto start. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hilo.start. Y es un error muy clásico que cometemos. Entonces, como ya estoy tenso grabando el video, se me está cayendo el código. Vamos a ver qué pasa acá en este punto. Ok, y ahora sí. Okay. El tema no era... Si lo ven acá, ya está funcionando. ¿Lo ven? Él está agregando una lucecita cada segundo. Y esto es lo que me va a dar, es el efecto de que yo tengo una noche. ¿Ok? Vamos a hacerle un par de cambios y vamos a concluir la lección. ¿Qué es lo primero que voy a hacer acá? Voy a crear una noche un poco más grande. Vamos a decir que esta noche va a ser de 40, por ejemplo. ¿Ok? Y en este 40 por 40 se va a hacer más grande. Y lo voy a ver ahí cómo se va a ir agregando. ¿Ok? Vamos a hacer otra cosa. Para no tener que estar extendiendo esto a cada rato, hay una funcionalidad en Java que me permite a mí decirle que se extienda a todo el tamaño de la interfaz de la pantalla, del monitor, perdón. Entonces yo le voy a decir así que el set extended state a maximizate bot. Ok, voy a volverlo a correr. Y con esto me voy a evitar tener que estar yo abriendo la interfaz gráfica. Ok, véanlo ahí donde se van agregando. Ahora, ¿qué es la última travesura que vamos a hacer? Vamos a aumentarle el tiempo al hilo. Vamos a decir que lo haga cada 100 milisegundos, o sea, 10 veces por segundo. Corremos. Vean que se va agregando un poco más rápido. Estamos en una interfaz gráfica de 40 por 40. Ok, 40 por 40. Cerramos. Y vamos a hacer que lo agregue cada 10 milisegundos. Vean cómo se ve acá. Todo va a ser más rápido. Todo depende del procesador que tenga la máquina. Ok, repito y quiero aclarar algo. Esto hay formas un poco más estéticas de hacerlo mediante la clase graphic, pero en este punto que estamos acá no es tan relevante en este momento. Y vamos a hacer la prueba final. Vamos a decirle que se agregue cada 1 milisegundo. Y ven, en algún punto puede ser que los trate de llenar todos. Ahora sí, con esto vamos a terminar la lección. Ahí ven que en algún momento puede ser que se llene todo. Y así es como sentarse una noche en una noche bien oscura, bien despejada, con las estrellas arriba y abajo con ese montón de luciérnagas pintándose por todo lado de manera aleatoria. Con esto cierro la lección. Espero que esto les ayude mucho para continuar los trabajos que están haciendo. Y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.